Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a este webinar titulado Mejorando el uso de antimicrobianos a través de un mejor diagnóstico. Soy la doctora Daina Luz Calderón Coronado, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño, médico asistente. Tendré el gusto de acompañarlos moderando esta sesión. El siguiente webinar forma parte de las actividades programadas por el tercer aniversario de la implementación de PROA del Instituto Nacional de Salud del Niño. Agradecemos desde ya su participación y los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Al finalizar la ponencia serán respondidas. Actualmente, el uso de antimicrobianos representa todo un reto para la práctica clínica, especialmente en el área de pediatría. Contar con un diagnóstico oportuno y rápido no solo impacta en la evolución del paciente, sino también es clave para poder optimizar el tratamiento en nuestros pequeños. En este webinar revisaremos cómo la integración del diagnóstico clínico microbiológico con el PROA pueden permanecer un pilar fundamental para el tratamiento oportuno y evitar la resistencia antimicrobiana. Esta noche nos acompañan dos referentes de primer nivel con una destacada trayectoria. Para iniciar, tenemos el agrado de presentar al doctor Jorge Luis Candela. El doctor Candela es médico pediatra, subespecialista en infectología pediátrica, coordinador de la unidad funcional del PROA, del Instituto Nacional de Salud del Niño, profesor del curso Gorgas en Medicina Clínica Tropical, miembro emérito de la Sociedad Peruana de Pediatría y miembro titular de la SPEI y del SNI. En esta oportunidad nos presentará la ponencia titulada Integrando PRODIN y PROA. Doctor Candela, muy buenas noches. Es un gusto contar con su participación. Le cedo la palabra. Gracias, doctora Daina Luz. Eh, Realmente es un gusto poder compartir con ustedes este webinar y hablar de un tema muy interesante, que es cómo integramos el PRODIN, que es el programa de optimización del diagnóstico microbiológico, a un programa de optimización de antimicrobianos. La visión que voy a presentar es una visión a partir desde el punto de vista del clínico, no del médico de laboratorio microbiólogo, sino del punto de vista del clínico. ¿Qué aspectos son importantes a resaltar en un programa de optimización de diagnóstico microbiológico desde el punto de vista del clínico que va a prescribir antibióticos? ¿Ok? Entonces vamos a dar algunas referencias sobre lo que es el PRODIN, cómo integramos el PRODIN con el PROA. Vamos a dar tres circunstancias en las cuales es importante esta integración, como es las bacteremias, la bacteriuria asintomática y la neumonía. Y cuál es el impacto del PRODIN en el uso de antimicrobianos. Yo creo que todos debemos ser conscientes del gran impacto que tienen las infecciones por bacterias multiresistentes y están asociadas a una mayor morbilidad, más días de hospitalización, mayor mortalidad e incrementan los costos en la atención en salud. El CDC de Estados Unidos estima que al menos anualmente se producen 2,8 millones de infecciones por bacterias resistentes y al menos 35.000 muertes. Que es importante resaltar que cerca del 20% de los pacientes hospitalizados que en los cuales se ha prescrito algún antimicrobiano van a presentar algún evento adverso relacionado al mismo. Y aproximadamente el 40% de las prescripciones en pacientes hospitalizados, basados en estudios de prevalencia puntual de uso de antibióticos, son inapropiadas o innecesarias. ¿Ok? Y es muy importante resaltar el impacto que tiene una terapia antibiótica oportuna, sobre todo en el paciente crítico. Estos son trabajos clásicos de la década de los 90 y el último del año 2018, en el cual muestran que el retraso en el inicio de la terapia antibiótica apropiada se asocia a una mayor mortalidad. De ahí la importancia de la rapidez en el diagnóstico microbiológico para pasar a una terapia dirigida más efectiva. Y este es otro estudio publicado en el 2006 y otro en el 2017, en el cual evalúan
la importancia del inicio temprano del tratamiento antibiótico apropiado en pacientes con shock séptico. En pacientes con shock séptico no deberíamos retardar el inicio de la terapia antibiótica más allá de 1 hora. En el paciente con sepsis no deberíamos demorarnos más de 3 horas. Por cada hora que retardemos el inicio de la terapia antimicrobiana apropiada, hay un incremento significativo de la mortalidad, lo cual nos lleva a que es muy importante la rapidez en el diagnóstico microbiológico. Pero esto no nos va a llevar a ordenar exámenes de laboratorio conocidos típicamente como los pancultivos, porque llevan un costo innecesario y al contrario, pueden desviar la atención si no hay una adecuada interpretación de las pruebas y un uso inapropiado de antibióticos. Estas son las 10 reglas de oro para la prescripción apropiada de antimicrobianos y de entre las cuales es muy importante el diagnóstico microbiológico para pasar a una terapia dirigida de menor espectro y pasar a una terapia secuencial de la vía endovenosa a la vía oral. E iniciando terapias dirigidas con susceptibilidad demostrada, pues podemos acortar la duración de la terapia antimicrobiana. Y para esto tenemos los programas de optimización de uso de antimicrobianos que en inglés son los antimicrobial stewardship, cuyo objetivo primario es mejorar el cuidado del paciente al promover el uso óptimo y oportuno de los antimicrobianos, con el objetivo de mejorar el éxito clínico, reducir los eventos adversos y reducir la resistencia antimicrobiana. Cuando hablamos de PROA, hablamos de el antibiótico correcto para el paciente correcto, a la dosis correcta, en el intervalo correcto, por la ruta de administración correcta y por la menor duración posible basada en la evidencia correcta para evitar tratamientos innecesariamente prolongados. A raíz de las implementaciones de los PROA, le ha seguido la implementación de los programas de optimización en el diagnóstico microbiológico, los Diagnostic Stewardship en el idioma inglés, cuyo objetivo primario es mejorar el cuidado del paciente promoviendo un diagnóstico acertado y oportuno, y así mejorar el uso apropiado de antimicrobianos y reducir la resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, cuando hablamos de PRODIM o Diagnostic Stewardship, podemos sintetizar en la prueba correcta para el paciente correcto con el resultado tan pronto como sea necesario para iniciar una acción correcta, ya sea suspendiendo el antibiótico, ampliando el espectro, reduciendo el espectro para una terapia dirigida y así optimizar el tratamiento antimicrobiano. Y esta es una publicación del año 2025 en el cual el CDC reporta que 70% de los diagnósticos en pacientes hospitalizados están basados en resultados de prueba de laboratorio y que muchos médicos consideran los resultados de la prueba de laboratorio como una prueba definitiva de enfermedad, siendo varios de estos resultados contaminaciones, colonizaciones o resultados falsos positivos, lo cual va a llevar esta interpretación inapropiada de los resultados, conduce a diagnósticos errados, uso innecesario o inapropiado de antimicrobianos y pueden retardar u omitir el diagnóstico correcto, cual puede conducir a un peor pronóstico. Por lo tanto, el PRODIN o el programa de optimización del diagnóstico microbiológico interviene en varias etapas, desde la decisión de ordenar determinada prueba diagnóstica a la colección de la muestra apropiada, el procesamiento de la muestra, el reporte del resultado correcto y la interpretación correcta del resultado para optimizar el tratamiento antimicrobiano. ¿Cuáles son los elementos necesarios para implementar un programa de optimización en el diagnóstico microbiológico? Pues debe tener objetivos claros y debe involucrar profesionales de microbiología, los profesionales de los programas de optimización de uso de antimicrobianos, los profesionales de los programas de prevención y control de infecciones, profesionales en tecnología e informática,
los líderes de las diferentes unidades del hospital y los usuarios finales, que son los médicos y las enfermeras. Pero es muy importante contar con el compromiso de la gestión del hospital o de la unidad para implementar las intervenciones. Y estas deben ser medidas en el tiempo para evaluar el impacto, ya sea positivo o negativo, de las estrategias implementadas. Entonces, si nosotros queremos comparar intervenciones y objetivos de PROA con PRODIN, vemos que PRODIN, el objetivo es mejorar el uso de las pruebas diagnósticas, mejorar la performance de las pruebas diagnósticas, reducir los errores diagnósticos, reducir los costos innecesarios y, por ende, llevar a una mejor utilización de los antimicrobianos. ¿Y cuáles son los targets? La selección de la prueba apropiada en el paciente apropiado, colección y procesamiento de la muestra, tiempo de reporte de resultado, el reporte e interpretación del resultado y, algo muy importante, reducir la tasa de contaminación. Así, si bien es cierto, las intervenciones del PROA están relacionadas con auditorías y retroalimentación, con preautorización, con el time out del antibiótico a las 72 horas, con la terapia de desescalonamiento, del pase de la vía endovenosa a la vía oral y basado en aislamientos microbiológicos o guías clínicas basadas en evidencia, las intervenciones del PRODIN están en relación a los criterios para testear al paciente usando algoritmos, criterios de rechazo de muestras, formatos para reporte de resultados en cascada, selectivo de resultados y también soporte en la decisión a tiempo real. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos correlacionar PRODIM con PROA, hay cuatro momentos en los cuales se presenta esta relación. Los pasos para la prescripción apropiada de un antimicrobiano es la evaluación correcta del paciente, solicitar la prueba apropiada, el diagnóstico inicial apropiado con una terapia empírica apropiada basada en la estadística microbiológica, redefinir el diagnóstico con los resultados microbiológicos rápidos en la medida de lo posible para ajustar la terapia y pruebas que nos pueden ayudar a determinar la duración del tratamiento antibiótico, o sea, parar un antibiótico, desescalar o pasarlo a la vía oral. Por lo tanto, son cuatro momentos en los cuales el PRODIN juega un rol importante en lo que es la decisión del tratamiento antimicrobiano. Y vamos a mostrar tres ejemplos frecuentes en la práctica clínica. El primero es solicitud de hemocultivos. Frecuentemente son solicitados en pacientes hospitalizados que tienen una baja probabilidad de positividad y un alto riesgo de resultados falsos positivos, lo cual lleva a un alto porcentaje de hemocultivos contaminados, que pueden llevar al uso inapropiado de vancomicina. ¿Por qué? Porque las bacterias que con más frecuencia contaminan los hemocultivos son los estafilococos coagulasa negativos, que en muestras contaminadas hospitalarias la mayoría son meticilino resistentes y llevan al uso inapropiado de vancomicina. O el testeo inapropiado puede llevar a sobreestimar las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso central, porque también el aislamiento más frecuente en hemocultivos contaminados en estos pacientes son los estafilococos coagulasa negativos. Entonces, ¿cómo puede intervenir el PRODIN en el caso de diagnóstico de bacteremia? Pues se debería promover la educación y las guías mediante algoritmos para reducir las órdenes innecesarias de hemocultivos. Por ejemplo, no solicitar hemocultivos en pacientes con baja probabilidad de bacteremia, donde es más probable que aislemos un contaminante. Por ejemplo, neumonía no severas, celulitis no complicadas. ¿Ok? Ese es en relación al momento del diagnóstico diferencial. En relación al momento del trabajo diagnóstico y la terapia empírica, tomar muestras transcatéter solo ante la sospecha de infección del torrente sanguíneo asociado a catéter. Yo solamente debería solicitar un cultivo periférico y uno transcatéter cuando el paciente tiene criterios de sospecha de infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. Debería evitar los pancultivos. La educación para reducir la práctica rutinaria del cultivo de la punta de catéter al momento de retirar el catéter.
Si decido retirar el catéter porque ya no es necesario, no se debe enviar a cultivar la punta de catéter. Idealmente deberíamos tener un equipo dedicado especialmente a toma de muestras de hemocultivos para que esto se realice de la forma óptima y así reducir el riesgo de contaminación. El uso apropiado de desinfectante de la piel, la desinfección de la tapa de la botella de hemocultivo previo a la inyección de la sangre para cultivo, recoger el volumen apropiado de sangre para cada botella y implementar técnicas o dispositivos para tomas de hemocultivos. En relación al ajuste del diagnóstico y tratamiento, pues estamos en la era de las pruebas moleculares. Entonces, las pruebas de diagnóstico molecular rápidas han mostrado, pues, optimizar tempranamente el tratamiento antibiótico, obteniendo mejores resultados clínicos y nos permite también suspender más rápidamente las terapias de amplio espectro. El otro aspecto es el reporte temprano de la susceptibilidad antimicrobiana cuando estamos basados en cultivos. Por ejemplo, si yo tengo una bacteremia, no voy a esperar el reporte formal escrito, que puede demorar 12 a 24 horas. Debería contactarme directamente con el clínico a través de vía telefónica, a través de intranet o a través de WhatsApp para tratar de optimizar la dosis del tratamiento antimicrobiano en base al resultado microbiológico. Deberíamos implementar guías para la interpretación de resultados y determinar en qué situaciones debemos considerar posibles contaminantes. Y lo que conversaba, pues la comunicación directa del equipo de microbiología con el equipo clínico para bacteremias por patógenos reconocidos, como el ejemplo de bacteremias por neumococo, por estafilococo aureus, por pseudomonas, por Escherichia coli, por Klebsiella, que actualmente representan un problema de resistencia a los antimicrobianos más usados, como son cefalosporina de tercera generación, carbapenemes y vancomicina. Y en relación al diagnóstico y tratamiento final, pues el reporte de susceptibilidad antibiótica en cascada. Entonces, si yo tengo un aislamiento de una bacteria, un estafilococo aureus meticilino sensible, pues la terapia de elección es oxacilina o una cefalosporina de primera generación. Y debería evitar reportar vancomicina. Y en el caso que reporte vancomicina, que se utilizaría en el caso de alergia tipo 1 a beta-lactámicos, debería haber un comentario en el reporte que diga que la terapia de primera línea de un estafilococo meticilino sensible es la oxacilina porque hay la creencia que la vancomicina es más efectiva que la oxacilina. Bueno, cuando es un estafilococo meticilino resistente, sí, pero cuando es un estafilococo meticilino sensible, pues la oxacilina o la cefazolina son las terapias de elección. Y este es un ejemplo de guías, este es de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, para las recomendaciones de indicaciones y técnicas de extracción y procesamiento de muestras para hemocultivos. Por ejemplo, ¿en qué condiciones está fuertemente recomendado la toma de al menos dos sets de hemocultivos? En pacientes con sepsis, con shock séptico, en pacientes con sospecha de meningococcemia, en pacientes con fiebre prolongada. ¿Ok? Cuando hablamos de infecciones localizadas, meningitis bacteriana, endocarditis, infección osteoarticular, neumonía grave o complicada, infecciones profundas o complicadas de piel y tejidos blandos. Y en el lactante menor de 3 meses con infección focalizada. ¿Ok? Recordar que no todas las infecciones son bacterémicas. La probabilidad de una neumonía neumocócica bacteremia está en alrededor del 10%. ¿Ok? La probabilidad que una ITU sea bacterémica, pues es más probable si es un lactante menor de 3 meses. Pasados los 3 meses, la probabilidad de una ITU bacterémica es menor. ¿Ok? Entonces, rutinariamente en un paciente con sospecha de infección urinaria, no deberíamos pedir hemocultivo, solamente urocultivo, salvo que el paciente esté en sepsis o en shock séptico. Y esta misma guía muestra la tablita de cuáles son los agentes que con más frecuencia contaminan los hemocultivos
¿ok? Para los cuales no se debería prescribir antibiótico, y una guía para la toma de muestra del hemocultivo, que va desde la preparación de la piel para la toma de muestra, el volumen de sangre que se debe recolectar basado en la edad del paciente, ¿ok? Y la técnica para depositar la muestra en el frasco de hemocultivo, ¿ok? Entonces, los hospitales deberían elaborar estas guías para dirigir, ¿no? En qué pacientes se recomienda tomar hemocultivo, cómo se debe tomar la muestra y también cómo interpretarlos. Y en el caso de bacteremia, pues en la actualidad tenemos tecnología como es el PCR molecular múltiples, las plataformas de PCR múltiples que van a conversar en la próxima charla, en las cuales han demostrado que tienen una gran utilidad en el caso de pacientes críticos. Pero para implementar estas técnicas de biología molecular debe ser parte de un programa de optimización de diagnóstico relacionado con un programa de optimización de uso de antimicrobianos, porque si bien es cierto, son pruebas que tienen una alta sensibilidad y especificidad, también son pruebas de alto costo. ¿Ok? En el caso de urocultivo, es una de las muestras más comunes e indicadas inapropiadamente, tanto en el paciente ambulatorio como el paciente hospitalizado, lo cual lleva a varios resultados de contaminación o la detección de bacteriurias asintomáticas que no ameritan tratamiento, sobre todo si los pacientes están hospitalizados crónicamente o tienen un catéter urinario permanente, pues generalmente estos pacientes van a ser colonizados y van a ser portadores de bacteriuria asintomática. Entonces, ¿cómo podemos intervenir desde el punto de vista del PRODIN, el clínico? Remover de los set de órdenes rutinarias de emergencia la orden de urocultivo para no indicarlo rutinariamente. Remover la orden de urocultivo de los set de test preoperatorios. Incluso el examen de orina debería ser retirado de las pruebas preoperatorias rutinarias. Evitar solicitar urocultivos en síndromes no específicos. Por ejemplo, un episodio de fiebre aislada, paciente que se queja de fatiga, que se queja de decaimiento, o paciente que vomita, pero que no tiene otras manifestaciones que nos hagan sospechar en infección urinaria. Por lo tanto, deberíamos, como parte del PRODIM, el clínico, porque el clínico forma parte del PRODIM, pues, ser un soporte en la toma de decisiones para desalentar las órdenes en pacientes sin criterios clínicos de infección urinaria. En relación al trabajo diagnóstico y terapia empírica, pues es muy importante la educación y entrenamiento en la colección apropiada de la muestra, ya sea por cateterización, ya sea por chorro medio. Función suprapúbica realmente en la actualidad muy poco se realiza en la institución. El otro aspecto importante es resaltar el requerimiento de cambio de catéter urinario antes de colectar la muestra en un paciente con sospecha de infección urinaria asociada a catéter urinario permanente. Solo cultivar las orinas si es que hay piuria en el uroanálisis. En algunas guías recomiendan rechazar las órdenes para urocultivo si el recuento de leucocitos en orina es menor de 10. ¿Ok? Por lo tanto, a ver, tendríamos que solicitar los urocultivos reflexivos deberían ser condicionales en situaciones especiales. En relación a bacteriuria asintomática, otro aspecto importante es educar a los médicos en la no necesidad de tratar bacteriurias asintomáticas en la mayoría de los pacientes. Recordar que básicamente las indicaciones de tratamiento de bacteriuria asintomática es en gestantes, en pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento urológico invasivo con probabilidad de daño de mucosa y en los niños trasplantados renales durante el primer mes del trasplante. Y también se considera en algunas guías a los prematuros. El otro aspecto importante es guías para interpretar cultivos polimicrobianos. ¿Ok? Si lo consideran contaminante o se puede considerar que pueda estar en relación a una infección urinaria. El reporte en cascada de antibióticos para organismos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Esto es muy importante. Si tenemos
una E. coli que es sensible a cefalosporina de tercera generación, sensible a cotrimoxazol, pues evitar el reporte en el antibiograma de carbapenemes para evitar el uso de carbapenem. El otro aspecto es el reporte asertivo o selectivo para recordar, como un comentario, que las bacteriurias asintomáticas no justifican tratamiento antibiótico. En relación al diagnóstico y tratamiento final, pues hacer un reporte selectivo de los componentes del uroanálisis y desalentar la solicitud de urocultivo de seguimiento. Si yo tengo un paciente en el cual he diagnosticado una infección urinaria y hay una concordancia entre el espectro antimicrobiano de mi terapia empírica inicial y el resultado del aislamiento microbiológico y el patrón de susceptibilidad con una respuesta clínica apropiada, no se recomienda urocultivo de control al terminar el tratamiento antibiótico. Con el resultado del urocultivo, yo puedo reducir el espectro de actividad de la terapia empírica inicial y si decido pasarlo a vía oral, pues también puedo pasarlo a un antibiótico con un menor espectro de actividad por vía oral. Entonces, si el paciente ha evolucionado favorablemente y hay una concordancia entre la terapia antimicrobiana y el perfil de susceptibilidad en el urocultivo, con una evolución clínica favorable, no debo solicitar urocultivo de control, que era una práctica pasada. Por ejemplo, esta es una visita médica en la cual ingresa un paciente de 4 años con diagnóstico de epilepsia y retraso del desarrollo que se hospitaliza por crisis convulsiva de difícil control. El paciente está febril, está hemodinámicamente estable, no hay una localización infecciosa evidente y se plantea la pregunta: ¿la causa de las convulsiones de difícil control será una infección urinaria? Que es una pregunta que muchas veces se hace. Entonces, ¿deberíamos solicitar urocultivo? Entonces, para decidir solicitar una prueba diagnóstica es muy importante conocer cuál es la sensibilidad y especificidad de la prueba. Y otro aspecto muy importante es la probabilidad pretest de enfermedad. O sea, ¿qué probabilidad tiene el paciente de tener una infección urinaria si no tiene fiebre, no tiene compromiso del estado general? Y esto está en relación a la incidencia de la enfermedad en la población específica y a los factores de riesgo que incrementan o disminuyen la probabilidad de enfermedad. Entonces, que es muy importante tratar de repensar y cuál es la probabilidad pretest de que este paciente tenga una infección urinaria. Y si el urocultivo sale positivo, ahí de una bacteria, lo que tiene mi paciente es una infección urinaria o es una bacteriuria asintomática. Entonces, es preferible evitar solicitar urocultivos en estos pacientes para evitar el uso innecesario de antibióticos por tratamiento de bacteriurias asintomáticas. Otro método muy importante es el entrenamiento, la capacitación en la toma apropiada de las muestras para urocultivo y en el reporte en cascada de los eh, cultivo, ¿no? En relación a la sensibilidad antimicrobiana, ¿ok? Por ejemplo, si yo en el examen de orina he aislado una E. coli no productora de beta-lactamasa, pues no debería reportar carbapenemes, porque tengo varias opciones de tratamiento. En este caso, cefalosporina de primera generación, ¿no? Tengo aminoglicósidos, tengo ciprofloxacino, ¿no? O sea, no debería reportar carbapenems para evitar usar inapropiadamente los carbapenems. Y en tercer lugar, para finalizar, en relación a los cultivos respiratorios. Cuando hablamos de cultivos respiratorios, me quiero referir a los cultivos de muestras de aspirado traqueal en pacientes en unidades de cuidados intensivos. Los pacientes crónicamente enfermos, hospitalizados, que están en ventilación mecánica prolongada, que tienen tubo de traqueostomía, si tomamos muestra de aspirado traqueal, lo más probable es que siempre tengamos un cultivo positivo por colonización, ¿ok? Y es uno de los motivos más frecuentes de uso inapropiado de antibióticos en las unidades de cuidados intensivos, cuando se piden los famosos pancultivos. El niño presenta una temperatura de 37,6 y ya en la historia ponen paciente con febrícula. El paciente está hemodinámicamente estable, no ha tenido deterioro respiratorio y le suman
tres rayitas a ese 37,6, dicen, no, ya tiene 38, es fiebre. Y le toman hemocultivo, cultivo de aspirado traqueal, urocultivo. Y lo más probable es que aislemos contaminantes o colonizadores, lo cual va a llevar a una terapia antimicrobiana inapropiada. Entonces, en relación a lo que es toma de muestra de secreción de aspirado traqueal, pues no ordenar si no tiene criterios clínicos de neumonía. ¿Ok? No ordenar si no tiene, si tiene cambios clínicos aislados, por ejemplo, un pico febril aislado, un cambio de secreciones sin aumento en la producción de secreciones, una elevación de marcadores inflamatorios inexplicable. Recuerden que los pacientes en cuidados críticos pueden tener incremento del PCR por múltiples causas que no son infecciosas, ¿no? Y desarrollar criterios para determinar a qué pacientes con sospecha de neumonía, yo le voy a solicitar una prueba de PCR múltiplex para el diagnóstico del agente etiológico y la detección de genes de resistencia a los antimicrobianos. ¿Ok? En relación a al trabajo diagnóstico, la terapia empírica, pues importante la educación y entrenamiento en la colección apropiada de las muestras de aspirado traqueal. No procesar muestras de aspirado traqueal si hay más de 10 células epiteliales por campo de bajo poder y usar los catéteres de succión apropiados para los aspirados traqueales. Y para esto es muy importante el entrenamiento del personal que va a tomar la muestra, que en las UCIs es el personal de enfermería de cuidados intensivos. Se debe estandarizar el procedimiento. No reportar rutinariamente los aislamientos de cándida en aspirados traqueales, porque en la mayoría de los casos representa colonización. Y agregar comentarios para interpretar. Por ejemplo, si tenemos un cultivo de aspirado traqueal en el cual se aísla flora usual, es preferible no reportarlo. Y si no se aísla bacterias en los aspirados traqueales, se reporta como negativo, pero se debería reportar que no se aisló estafilococo y no se aisló pseudomonas, para de alguna manera inducir al clínico que si no hay aislamiento de estafilococo aureus meticilino resistente, pues debo suspender la vancomicina. Si no he aislado pseudomonas, debo suspender la cobertura para pseudomonas. En la actualidad, con las pruebas de PCR múltiples para muestras respiratorias, pues esto nos da una mayor sensibilidad y una mayor especificidad. Pero como mencionamos anteriormente, debido al alto costo, la implementación de estas pruebas debe estar integrada a un programa de optimización en el diagnóstico y a un programa de optimización de antimicrobianos para evitar un gasto innecesario a la institución. Y el otro aspecto, desalentar la solicitud de cultivos de seguimiento como prueba de curación. O sea, si yo tomé una muestra de aspirado traqueal y tomé mi decisión de ampliar cobertura, reducir cobertura, dirigí mi terapia basado en el aislamiento y el paciente tiene una evolución clínica favorable, no debo solicitar un cultivo de aspirado traqueal de control para confirmar que mi paciente está mejor o que he erradicado la infección. ¿Ok? Porque podemos todavía aislar bacterias en los aspirados traqueales. Entonces, si de una respuesta clínica favorable, no pedir cultivo de control. ¿Ok? Y esta es una publicación del año 2021 en el cual un hospital con historia clínica electrónica, que esto facilita la implementación del PRODIN, ¿no? Elabora un algoritmo para determinar a qué paciente se le debería tomar cultivo de aspirado traqueal. ¿Ok? Entonces, si el paciente tiene aumento de la producción de secreciones respiratorias, esto es un criterio más relacionado a infección que el cambio en el aspecto de la secreción. Entonces, si hay aumento en la producción de secreciones respiratorias y además tiene uno de los siguientes, ¿no? Incremento de los parámetros de los requerimientos de parámetros ventilatorios debido a una oxigenación o ventilación de al menos 6 horas, o sea, que sea persistente, asociado con fiebre o hipotermia, o una nueva leucocitosis o leucopenia, o un incremento de PCR, o una nueva opacidad en la radiografía de tórax, y no se ha tomado una muestra de aspirado traqueal en los últimos 3 días,
en estos pacientes se debería considerar tomar una muestra de aspirado traqueal para cultivo, porque el paciente tiene criterios de infección respiratoria baja asociada a ventilación, que puede ser una neumonía asociada a ventilación o una traqueobronquitis asociada a ventilación. ¿Y cómo midieron el impacto de a la adherencia a este algoritmo? En la disminución de las solicitudes y procesamientos de muestras para aspirado traqueal, sin incrementar la mortalidad en ese periodo en la UCI. ¿Ok? Entonces, basado en esta intervención, optimizaron las muestras, la toma de muestras de aspirados traqueales para aquellos pacientes que sí tenían criterios compatibles con neumonía o traqueobronquitis asociada a ventilación. Y para terminar, es muy importante como parte del PRODIM el uso de las nuevas tecnologías, implementar en los laboratorios de microbiología nuevas tecnologías con mayor sensibilidad, mayor especificidad y resultados más rápidos que nos permitan detectar la etiología y los patrones de susceptibilidad basado en los genes relacionados con determinados patrones de resistencia. Y esto ha demostrado que en las unidades de cuidados intensivos disminuye la duración de la terapia antimicrobiana y favorece el desescalamiento de una terapia empírica de amplio espectro a una de espectro dirigido. Y así también en infecciones del torrente sanguíneo, pero siempre deben estar integradas la implementación de estas nuevas tecnologías a un programa de optimización de uso de antimicrobianos y un programa de optimización en el diagnóstico microbiológico. Y para esto que es muy importante la comunicación entre PRODIM y PROA, ¿ok? El PRODIM está integrado por microbiólogos, clínicos, o sea, son equipos multidisciplinarios que deben estar en estrecha comunicación. Las intervenciones de PRODIM van a estar dirigidas a las historias clínicas electrónicas para bloquear algunas órdenes, para los reportes en cascada, mejorar la tecnología del diagnóstico a través de las pruebas de cultivo rápido o las pruebas de biología molecular, y es muy importante el uso de la informática. ¿Ok? Y el PROA, como sabemos, básicamente intervenimos personas, tratamos de cambiar la conducta en la prescripción de antimicrobianos a través de la educación, las guías clínicas y las auditorías con retroalimentación. Por lo tanto, tanto en PRODIM como en PROA es muy importante la capacitación, ¿no? Cuando está indicado solicitar una prueba diagnóstica determinada en relación al foco infeccioso que tiene mi paciente, la recolección de la muestra, el procesamiento de la muestra, el reporte de resultado y la interpretación del resultado, con la finalidad de optimizar el tratamiento antibiótico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Candela, por su excelente presentación. Creo que ha podido dilucidar muchas de las dudas que teníamos algunos y ha podido fortalecer también parte de la importancia del diagnóstico adecuado, así como el tratamiento oportuno para evitar la resistencia antibiótica. Bueno, las preguntas las dejamos para el final. Eh, por favor, no sé si es de nuestro siguiente ponente, si está conectado, podría ir compartiendo la pantalla. Continuando con esta línea, pasaremos a revisar ahora un papel importante, el diagnóstico molecular sindrómico, especialmente en el paciente pediátrico crítico, ¿no? Donde el tiempo y la precisión cumplen un papel importante. Es un gusto para mí presentar a Diego Dance. Diego Dance es un bioquímico de la Universidad de Buenos Aires, microbiólogo clínico del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero en Argentina. Actualmente se desempeña como Medical Science Liaison de la División Internacional de Biomera y en esta ocasión nos hablará sobre el diagnóstico sindrómico molecular en el paciente pediátrico crítico y su impacto en la toma de decisiones terapéuticas.
Diego, muy buenas noches, bienvenido, te damos el pase. Muy buenas noches, doctora. Espero que me escuchen bien, solo si me pueden confirmar si me están Sí, se escuchando. escucha. Perfecto. Buenísimo, genial, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, doctora, por supuesto también a todo el instituto y por supuesto a nuestro aliado estratégico, ¿no? En el Perú, que es la compañía Siemens, ¿no? En la cual tenemos representación a través de dicha distribuidora, ¿no? Como bien decía la doctora, yo soy microbiólogo clínico, aparte de ser asesor médico, también soy usuario de la tecnología de la cual voy a hablar. Y la verdad es que a lo largo de la presentación vamos a ir viendo cómo es que se aplican estos paneles sindrómicos moleculares que van a implementar en la institución. Pero algo fundamental que quedó bien en claro con la excelente disertación del doctor, que es ninguna tecnología me va a salvar y me va a ayudar en todo por el hecho de tener dicha tecnología. Hay que utilizarla de la manera más apropiada. Como bien dejó bien en claro el doctor, hay que implementarlas dentro del contexto de un PROA y de un PRODIM y que el mismo estén en sinergia. Yo puedo tener el mejor espectrómetro de masa, puedo tener todos los paneles a disposición, puedo tener toda la tecnología, pero si no los utilizo correctamente, voy a obtener malos resultados e incluso seguir generando resistencia por el uso inapropiado de los antimicrobianos. Entonces, vamos a empezar. Tenemos algunos paneles para ir viendo. Por supuesto, declaro mi conflicto de interés. Soy asesor médico científico por parte de la compañía. No obstante, la presentación está preparada en base a lo que son los alcances de la tecnología y también a mi experiencia como usuario y también de múltiples usuarios a lo largo de la TAM. Lo que pretendo cubrir en este tiempo es hablar un poquito de el problema actual de la resistencia antimicrobiana, explicar bien qué es el concepto de diagnóstico sindrómico y cómo es que el mismo puede impactar en diferentes síndromes infecciosos y cómo es que el diagnóstico rápido molecular mediante este abordaje sindrómico me puede ayudar a disminuir los tiempos diagnósticos, a optimizar la terapia antimicrobiana, a escalar cuando sea necesario y desescalar cuando también lo sea, y por supuesto ver cómo es que esto repercute en el impacto clínico, en los costos hospitalarios y sobre todo en cuidar al antibiótico. Solo a modo de introducción, las tendencias que vemos en todo el mundo, especialmente en la TAM, es la resistencia antimicrobiana en creciente, ¿no? El aumento de estas carbapenemasas en enterobacterales, en pseudomonas, cómo es que van aumentando las resistencias en nuestros Acinetobacter baumannii, por supuesto en cocos gram positivos, hace que estamos en una pandemia silenciosa y que para el año 2050 vamos a tener alrededor de 10 millones de muertes directamente atribuibles a resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Hoy en día estamos alrededor de 1,3 directamente atribuibles, ¿no? Esas son las tendencias y por supuesto están dados por el sobreuso de antimicrobianos, la falta de diagnóstico rápido, en el uso de antimicrobianos a nivel de la industria alimentaria como uso de factores de crecimiento, el sobreuso de antimicrobianos a nivel comunitario, sobre todo en infecciones respiratorias altas por agentes virales. Todo esto es un caldo de cultivo excelente para que los gérmenes se vuelvan más rápidamente resistentes y también la falta de drogas de última generación en nuestros países, o por lo menos el acceso a las mismas condiciona mucho el tratamiento actual para pacientes que tengan estas superbacterias. Los más buscados en las unidades críticas, siempre pongo esta diapositiva que creo que refleja la realidad epidemiológica en muchísimos de los países de Latinoamérica y también del resto del mundo, que es Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemes, que no es lo mismo que sea productora de carbapenemasa. Pseudomonas tiene la capacidad de producir otros mecanismos de resistencia. Enterobacteriales productores de carbapenemasas y en la TAM están dominando las metaloenzimas tipo NDM o también siguen habiendo casos de KPC, que hace más de 15 años que seguimos teniendo ese mecanismo de resistencia extremo. Enterococcus faecium vancomicino resistente o resistente a glicopéptidos, el aureus meticilino resistente tanto comunitario como intrahospitalario y el más temido Cinetobacter baumannii, que prácticamente no nos quedan opciones terapéuticas, más si seguimos utilizando el colistin como se sigue utilizando en muchísimas instituciones, dado la falta de drogas de última línea como sulbactam, durlobactam o cefiderocol.
El gran dilema que tenemos los microbiólogos es el tiempo. El tiempo porque el diagnóstico tradicional microbiológico implica, por supuesto, identificar un microorganismo causante de la infección y nunca vamos a poder saber si es el causante de la infección. El doctor lo dejó bien en claro. Podemos tener identificación de microorganismos, que son los agentes causantes, pueden ser también contaminantes y también colonizantes. Ninguna prueba de diagnóstico va a poder decirme con un 100% de certeza. De ahí viene la importancia de la buena preanalítica, la buena toma de muestra. Independientemente de de esta cuestión, nosotros dependemos del crecimiento del germen para poder ponerle un nombre y apellido. Poder conocer ese nombre y apellido, el nombre de la bacteria, me permite hacer una prueba de sensibilidad. Y esos pasos llevan tiempo. Usualmente, dependiendo de la tecnología, de los métodos que tenemos en el laboratorio, hablamos de un tratamiento dirigido con el antibiograma definitivo alrededor de las 72 y 96 horas. Yo puedo darme el lujo de tener este antibiograma retardado en infecciones no complicadas, pero en un paciente séptico, en un paciente con neumonía, no puedo darme ese lujo. Y es por eso que la terapia empírica es sumamente importante, pero tiene que ser terapia empírica adecuada. Yo puedo ajustarlo en función de mi mapa microbiológico local, pero la verdad es que voy a necesitar una manera de poder hacer un diagnóstico rápido con ese nombre de la bacteria y también conocer sus mecanismos de resistencia. Esto para cortar los tiempos. Entonces, hablamos de terapia empírica, hablamos de terapia ajustada y terapia dirigida. Considerando estos tiempos, las metodologías diagnósticas como la espectrometría de masas, las pruebas de biología molecular en un abordaje sindrómico, lo que van a tratar de hacer es acortar ese tiempo. De manera tal que por lo menos dentro de las 24 horas de la sospecha de infección pueda tener información suficiente que me permita llegar a una terapia ajustada precoz y que dentro de lo posible vaya a ser lo más parecida a la terapia dirigida final cuando tenga el antibiograma. Estas pruebas no reemplazan el antibiograma o el cultivo tradicional, pero me van a llevar a tener un cambio de conducta inmediato. Y este cambio de conducta puede implicar escalamiento o desescalamiento. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en múltiples hospitales es que no se desescalan los pacientes. Se siguen utilizando terapias de muy amplio riesgo y durante muchísimo tiempo. Todas estas pruebas, como muy bien dijo el doctor, se tienen que abordar dentro de lo que es el concepto del PROA y del PRODI. En la parte superior vemos lo que sería el Diagnostic Stewardship o PRODIN, que es poder optimizar estas pruebas, no malgastarlas, utilizarlas en un contexto de un paciente correcto y en un momento correcto. También tengo que asegurarme que al implementarlas tenga el laboratorio de microbiología disponible para poder realizarlas en un tiempo asertivo. No sirve de nada indicar un panel o indicar un cultivo si yo tardo 24 o 48 horas solo en recibir la muestra, por fallas en el transporte, por fallas a la llegada de la muestra en el laboratorio o por fallas incluso en lo que es el transporte con los medios apropiados de la muestra. Y lo que vemos a la derecha sería la gestión del PROA, es poder darle un valor o una correcta interpretación a los resultados que me brinda el laboratorio, nuevamente en un momento correcto. Si el laboratorio me procesó todo y me da un resultado espectacular, pero si hago el cambio de conducta 48 o 70 horas después, no me sirve de nada utilizar estas pruebas. Entonces, la idea del PRODIM es poder optimizar el uso de estas pruebas y el PROA poder optimizar el uso de antimicrobianos, cuidarlos y para eso tiene que haber, como bien dijo el doctor anteriormente, comunicación entre ambos programas. La parte superior es el diagnóstico tradicional. Los microbiólogos, al igual que los médicos, se especializan en diferentes áreas. Podemos especializarnos más en bacterias, más en virología, más en hongos, más en parásitos, y eso ha creado sectores dentro del laboratorio. Al crear sectores, las muestras se particionan, los informes salen separados y los médicos no pueden integrar todos los resultados dentro de un mismo momento o en un mismo informe. De ahí nace la necesidad de lo que llamamos diagnóstico sindrómico. Una única muestra, una prueba que me permita buscar múltiples microorganismos, pero basados en el síndrome que tiene el paciente. Que todos esos resultados salgan en un único reporte, que sea rápido, que sea muy sensible y muy específico, es decir, que la prueba sea confiable y por supuesto que el resultado llegue rápido.
Esa es la filosofía del diagnóstico sindrómico, que es la que tienen los paneles FilmArray que van a tener en la institución. Estos son los paneles que están hoy en día disponibles, basados justamente en el síndrome, ¿no? Síndrome meningio, panel de meningoencefalitis, panel respiratorio, de neumonía, estos dos son diferentes. Muy importante cuando veamos las diferencias entre ambos paneles, porque hay que correctamente indicarlos. Una prueba mal utilizada me va a llevar a un diagnóstico incorrecto. Y como muy bien dijo el doctor, las muestras como los aspirados traqueales, las secreciones traqueales, el BAL, el minival, el esputo, son muestras sucias, son polimicrobianas por definición y solamente deben pedirse en el contexto de un paciente con diagnóstico clínico radiológico. Independientemente si el paciente tuviera neumonía o no la tuviera, ese panel siempre me va a dar positivo con gérmenes que probablemente sean colonizantes. Y esto puede llevar al sobretratamiento. Por eso, esto aplicado también al cultivo. No se pide cultivo de material respiratorio si el paciente no tiene diagnóstico clínico de neumonía. Aparte tenemos el panel de infecciones gastrointestinales, infecciones articulares y el mal llamado panel de sepsis. Es un panel de bacteriemias, no de sepsis, que son conceptos diferentes. La idea es que estos paneles se puedan utilizar tanto en el paciente hospitalizado, agudo, grave, paciente adulto, paciente pediátrico. Y la finalidad de estos paneles es, en primer lugar, mejorar el uso de antibióticos y de antivirales dependiendo del panel. Cómo yo pueda lograr un diagnóstico en tiempo más rápido y hacer un cambio de conducta más asertivo en menor tiempo, esto repercute en menor tiempo de estancia hospitalaria del paciente. Menor tiempo de estancia hospitalaria del paciente repercute en menor posibilidad de infecciones asociadas a cuidados de la salud. Es un loop. Optimizar el aislamiento, sobre todo para aquellos gérmenes asociados a multidrogoresistencia. Y como objetivo secundario también es la reducción de costos. El PROA también tiene ese objetivo. Nada de lo que se hace no se puede hacer si no es costo efectivo. Y estas pruebas son costosas, son de muy elevada calidad, buscan muchos gérmenes, están en el mercado hace muchísimo tiempo y por supuesto son costosas, pero sí son costo efectivas cuando se las utiliza de manera apropiada. Entonces vamos a ir pasando por algunos paneles para conocerlos. El panel respiratorio, destinado a lo que sería la infección respiratoria alta, especialmente aquellas de etiología viral. Yo he destacado en rojo los gérmenes que a mi conciencia son los más relevantes, o por lo menos dentro de mi práctica clínica, como influenza A. Este panel hace también la tipificación de diferentes influencias, incluyendo la H3, que hoy en día está bastante de moda por el surgimiento del H3N2 subclado K, la influenza B, virus incisional respiratorio, especialmente en paciente pediátrico. Se ha actualizado con el SARS-CoV-2 luego de la pandemia, este panel, y por supuesto adenovirus. Importante tener en cuenta que detecta otros agentes virales que muchas veces no se buscan en el laboratorio, pero que sí tienen mucha relevancia, como metaneumovirus, rinovirus y también los coronavirus, los coronavirus estacionales o diferentes al SARS-CoV-2. Sé que en el Perú han tenido algunos problemas el año pasado respecto a tosferina o coqueluche, y este panel también detecta Bordetella pertussis y parapertussis. Y algo que también detecta este panel son los gérmenes que habitualmente no detectamos en el laboratorio porque no son cultivables, como Chlamydophila pneumoniae o Mycoplasma pneumoniae, que sí ameritan tratamiento antimicrobiano usualmente con macrólidos. Este panel se utiliza a partir de un hisopado nasofaríngeo, el mismo que utilizamos para hacer el test del SARS-CoV-2, que seguramente lo han hecho muchas veces a lo largo de la pandemia y posterior a la misma. El hisopado debe ser profundo. Tenemos que llegar a la nasofaringe y transportarlo en un medio de transporte adecuado, ya sea un medio de transporte viral universal o incluso también un tubo estéril con solución fisiológica estéril, ¿no? Las muestras se pueden conservar a temperatura ambiente durante 4 horas o hasta 3 días en heladera o hasta más de un mes dentro de los congeladores. Por supuesto, estas son pruebas que deben utilizarse de manera lo más rápidamente posible, no solamente para asegurar la integridad de la muestra, sino también para poder responder la respuesta original a la cual hizo el médico a la hora de indicar el panel. Es responder una pregunta para aplicar un cambio de conducta. Ahora, algo que vamos a ver a lo largo de esta presentación es cómo indicarlo. ¿A qué pacientes? Y esto depende exclusivamente del PROA
o establecer un comité médico que me permita regular la indicación del panel. Yo lo que quiero evitar es malgastarlo. Nuevamente, un panel me puede dar una respuesta equivocada si el paciente es incorrecto. Entonces, por supuesto, nosotros damos algunas recomendaciones o nos basamos en algoritmos de otras instituciones. Lo importante es establecer estas discusiones. Puede ser útil en pacientes con comorbilidades adultos, embarazadas, personas con condiciones médicas como inmunocompromisos, enfermedades pulmonares cardíacas o crónicas, por supuesto, paciente pediátrico. No lo voy a indicar al paciente que ingresa de manera externa por una infección respiratoria alta no grave, pero sí al paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo que requiere internación. La idea de este panel es, con el resultado que me brindan estos paneles, porque la determinación dura alrededor de 45 minutos hasta una hora, depende del panel, es poder aprovechar el tiempo de aislamiento. Dentro de una hora yo puedo saber si ese paciente lo debo aislar ante la detección precoz de una influenza A o de un virus sincicial respiratorio y poder manejar mejor mis camas de aislamiento. También repercute en algunos estudios en la disminución de estancia hospitalaria, no tan significativo, sino entre 1 a 2 días, pero sí repercute esto directamente en los costos de internación. Y por supuesto, disminuir el uso de antimicrobianos. Esto al reconocer la etiología viral, obviamente podría desescalar, podría dejar de utilizar antimicrobianos o ante la detección de influenza de manera precoz puedo hacer un mejor uso de antivirales como oseltamivir. Siendo el panel más conflictivo de todos, de neumonía, y este es el diagrama tradicional de lo que hacemos los microbiólogos en el laboratorio, y lo que repercute justamente en el tiempo. Nosotros tomamos una muestra, usualmente es aspirado traqueal o un lavado bronquioalveolar. La importancia de la coloración es fundamental, sobre todo para ver la calidad de la muestra. Esta, como dije, es una muestra sucia. Siempre van a haber gérmenes. Un paciente que ingresa en el hospital ya se coloniza a partir del segundo día de internación y con esa flora hospitalaria llena de resistencia. Entonces, tengo que tener una muestra representativa. Cuanto más distal, mejor. Lavado bronquioalveolar. El aspirado traqueal, si es bien tomado, por supuesto, son buenas opciones. El esputo, en general, si el paciente tiene capacidad de expectorar, en general tiene una alta celularidad, una alta cantidad de células epiteliales, y eso, la verdad, que no es un buen indicador de muestra. Esto implica también una siembra y también lo vamos a dejar mucho tiempo, 48 a 72 horas, hasta que podamos ver el crecimiento de colonias. A esto hay que hacer reaislamientos, a esto hay que hacer identificación y sensibilidad. En definitiva, hablamos de un retraso de hasta 96 horas para obtener el diagnóstico. Y en una infección severa como es la neumonía intrahospitalaria, esto puede ser bastante problemático. Entonces, cuando vean este panel, lo importante a tener en cuenta es que busca bacterias que están relacionadas a las neumonías intrahospitalarias y a la neumonía aguda comunitaria grave que requiere internación. La mera detección de cualquiera de estos gérmenes no es diagnóstico. Tenemos que ser capaces de poder diferenciar las probables colonizaciones de las probables infecciones. Y es por eso que estas bacterias se cuantifican. Así como en un cultivo de material respiratorio se hace lo que es la cuantificación por número de colonias, en el panel de neumonía estas bacterias van a ir con un recuento de número de copias. Y la idea es poder relacionarlos. Las bacterias atípicas y los agentes virales no se cuantifican, se consideran patógenos obligados, su mera detección sí es clínicamente relevante. Pero lo más importante que tiene este panel, de la misma manera que el panel de bacteriemias, es la detección de mecanismos de resistencia. La meticilino resistencia del Staphylococcus aureus, las BLE de los enterobacterales o las carbapenemasas de enterobacterales, pseudomonas y acineto. Estos paneles únicamente muestras respiratorias válidas, esputo, aspirado traqueal, VAL o minival. No se puede hacer para otro tipo de muestras. Y como dije antes, evaluar la celularidad antes de correr la muestra en estos paneles y también del cultivo es súper necesario. Muestras, como lo veremos a la derecha, a la izquierda, como es esta hipercelularidad, me demuestran contaminación orofaringea. El resultado está comprometido. No hay que hacer ese panel, no hay que hacer ese cultivo, hay que tomar una nueva muestra. Muestras como la derecha serían las muestras aceptables, con pocas células epiteliales, muchos neutrófilos y van a tener mejor correlato con lo que está pasando. Ahora nuevamente, ¿a quién hay que pedírselo? Obviamente se trata de destinar esto al paciente con neumonía intrahospitalaria, pero tiene que tener el diagnóstico.
consolidación segmentaria en la radiografía, leucocitosis o leucopenia, nuevas secreciones purulentas y deterioro en los parámetros ventilatorios. Como dijo el doctor, parámetros de estos aislados no. Esa febrícula que mencionaba no sirve. Yo tengo que tener un diagnóstico de neumonía lo más acertado posible. Porque la idea del laboratorio de microbiología no es diagnosticar neumonía, es proveerle al médico un probable agente neumopatógeno. En el caso de la NAC severa o síndrome de distrés respiratorio agudo, sí puede tener validez. No lo recomendaría para el uso en la neumonía aguda comunitaria que se pueda externar al paciente, porque con el tratamiento empírico, cubriendo Haemophilus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, es más que suficiente. El diagnóstico no me va a dar una respuesta, que ya implemente una conducta terapéutica apropiada solamente con el abordaje clínico. Un ejemplo de la implementación de un panel en unidad de cuidados intensivos en un paciente que requirió asistencia mecánica ventilatoria, tratamiento empírico con meropenem y vancomicina. Lo primero que hay que hacer, como dije, es evaluar la celularidad. Si la muestra es buena y el paciente tiene el diagnóstico, se hace cultivo y se hace inmediatamente el panel. Así es como verían un resultado de un panel de neumonía. No tenemos la detección de una eclepsia de la neumonía con un muy alto recuento, número de colonias que había mencionado antes, perdón, número de copias. La detección de esta KPC en un paciente con meropen en vancomicina y diagnóstico de neumonía motiva un ajuste de terapia como es Rótara, ceftazidima y Bactam. Y aquí amerita este escalamiento y no utilizarla de manera empírica. No tengo ceftazidima y Bactam, bueno, el tratamiento empírico para las Klebsiella pneumoniae KPC. Por eso estas pruebas se tienen que sustentar en función del mapa microbiológico local, las estadísticas que nos provee el laboratorio de microbiología. El cultivo se sigue haciendo, pero esto lo voy a recibir al cuarto día, pero voy a hacer el antibiograma únicamente de forma confirmatoria. Yo de esta manera puedo confirmar que esta Klebsiella pneumoniae en efecto era una KPC, que era ceftazidima y bactam sensible y que puedo mantenerla estable la terapia que ya instauré por lo menos dentro de las 24 horas con el panel. Podemos tener este tipo de resultados, como es en mi hospital, en donde tenemos muchísimos Cinetobacter baumannii o Pseudomonas aeruginosa productora de BIM y Klebsiella productoras de BIM o de IMP. Estas son metaloenzimas, esta es una BLE. Aquí lo importante, si el paciente tiene el diagnóstico, por lo menos hacer un cambio rápido de terapia con ampicilina sulbactam en altas dosis en combinación con colistin, y en mi hospital también utilizan tigeciclina para la cineto. La idea de este panel es que es de difícil interpretación, que tiene que ser muy bien indicado, pero cuando se lo utiliza de manera correcta, me lleva por lo menos al desescalamiento del 50% de los pacientes que están con terapia empírica. Es difícil a veces interpretar los mecanismos de resistencia, sobre todo si no estoy hablando con algún médico en la especialidad de infectología o de unidad de cuidados intensivos que manejan usualmente con mayor frecuencia las temáticas microbiológicas. Por eso es importante, cuando se implementen, establecer guías de interpretación, de manera tal que el médico tratante que recibe un resultado no tenga que esperar la interconsulta con infectología y evitar ese retraso para poder hacer el ajuste de terapia. Definir este tipo de guías, por ejemplo, que le permitan tener que si tengo yo un enterobacterial con CTXM, que implica una BLE, se sugiera la recomendación terapéutica basada en el comité médico local y las estadísticas microbiológicas en instaurar una terapia estándar con meropenem o con imipenem o con ertapenem. Y así con el resto de las variables de detección. Con estos paneles, al tener dentro de una hora lo que antes conseguía en 96 horas, puedo disminuir muchísimo los tiempos de respuesta, aumentar también el desempeño, porque busca bacterias, busca virus, busca bacterias atípicas. Nosotros no teníamos legionela cuando, antes de la llegada de estos paneles en la Argentina. Llegaron y empezamos a detectarla muchísimo, un germen de muy difícil recuperación. Entonces podemos ver muchas coinfecciones. Y por supuesto en lo que más repercute es el escalamiento y el desescalamiento de una infección grave como es la neumonía intrahospitalaria. Siendo el panel de bacteriemias, también el enfoque es similar. Aquí hay algo muy importante a tener en cuenta en el caso de que lo incorporen dentro de la institución. Este es un panel que se trabaja desde la botella del hemocultivo positivo. No se hace desde la sangre directa del paciente, ni por insistencia.
es tirar plata a la basura. Entonces, ¿para qué me va a servir? Por supuesto, un hemocultivo en general positiviza entre las 12 y las 72 horas, pero a mí lo que me ahorra es todo el tiempo que viene después, desde que la botella positivizó hasta el antibiograma y la identificación, que en general tarda entre 2, 3 o hasta incluso 4 días. Y esto queda bien demostrado en función de lo que nos enseñó Kumar en el año 2006, que incluso por cada hora en que el paciente no está con terapia empírica adecuada con shock séptico, aumenta la mortalidad casi un 8% por cada hora. Entonces, cuando la botella me positiviza, siempre se hace el examen de Gram, determinación crítica que requiere un informe inmediato. Hacer, por supuesto, el panel de bacteriemias, el panel BCE2, de acuerdo a algún protocolo de indicación, y en paralelo, por supuesto, hacer la microbiología tradicional. Esto es lo que busca el panel: Acinetobacter, enterobacterales, pseudomonas, eftenotrofomonas. Es muy completo en la parte de bacterias gram negativas. Lo mismo con gram positivas, desde Staphylococcus aureus, Epidermidis ludinensis, me los discrimina. Si tuviera un coagulasa negativo, me lo va a informar a nivel de género, Staphylococcus spp. Con los estreptococos, agalactia, neumococo, estrepto de grupo A, Opiógenes, y también los estreptos a nivel de género, enterococos, fecalis, fecium, y por supuesto levaduras. Y acá destaco la importancia de la detección del Cryptococcus neoformans en pacientes HIV o inmunocomprometidos, y por supuesto la Candida auris, que es un peligro internacional por su elevada resistencia. Genes de resistencia son muy similares a los que busca el panel de neumonía, solo incluimos aquí la vancomicina resistencia de los enterococos y la resistencia plasmídica al colistín que vemos en enterobacterales. Como dije, siempre del hemocultivo positivo se debe procesar lo más rápidamente posible. Y aquí es el microbiólogo el que se entera primero si el hemocultivo es positivo. Entonces hay que protocolizar. Si yo tuviera muchas contaminaciones, por ejemplo, como nos decía el doctor, estafilos coagulasa negativos, a mí me daría mucha cosa gastar un panel en ese tipo de botellas. Pero en gram negativos, en levaduras, en pacientes con shock séptico, ahí la cuestión toma otro color. Este es un paciente que ingresa por infección urinaria, estaba febril, entonces sí, ameritaba, tomaba los hemocultivos y el urocultivo, y la botella positiviza rápido. Un paciente comunitario que instauraron terapia con ceftriaxona de 1 gramo. Y al positivizar la botella vemos que tenemos detección de una Klebsiella de la neumonía y que era BLE. Y esto lo obtuve a la hora de haber tenido el hemocultivo positivo. Entonces, desde que ingresa el paciente, tuvimos un cambio de conducta a meropenem 1 gramo cada 8 horas. Dejarle la extracción hubiera llevado muy probable falla de tratamiento. Por supuesto, el cultivo se sigue haciendo, pero el tercer día yo ya confirmo que esta Klebsiella neumonía tiene un antibiograma compatible con una BLE y es sensible a los carbapenemes. Y también el antibiograma me va a servir también para poder desescalar después, cuando haya pasado la crisis hemodinámica, a opciones orales, opciones de menor cantidad, como por ejemplo las quinolonas, los aminoglucósidos, el Bactrim, etc. Esto tiene la misma repercusión que el panel de neumonía: disminuir el tiempo de terapia óptima por lo menos 40 horas, disminución del uso de antimicrobianos por esto del escalamiento y del desescalamiento. Imagínense lo que es identificar dentro de la primera hora un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Usualmente hablamos del 40-60% de meticilino resistencia en los hospitales, y saber de manera precoz que el aureus es meticilino sensible tiene un gran impacto clínico y un gran impacto en cuidar el antibiótico. Yo puedo desescalar esa vancomicina y ponerle cefalosporinas de primera generación u oxacilina, como nos mencionaba el doctor. Sigue estando el mito de que la vanco es mejor que el beta-lactámico. Sí, por supuesto, es mejor en un METI-R, pero en un METI-S no. Y por supuesto, la reducción del costo hospitalario. Cuanto menos tiempo tenga el paciente en unidades de cuidados intensivos, en unidades cerradas, tengo menor costo hospitalario. Por eso hablamos de que los paneles, si bien son costosos, son costo efectivos, pero utilizados de la manera más apropiada. Yendo al panel de meningitis. Entonces, hablando de meningitis, tenemos que destacar que estos son paneles destinados pura y exclusivamente a la meningitis aguda. No podemos hablar de meningitis asociada a defectos anatómicos
o pacientes postquirúrgicos, porque lo que buscamos son los agentes que están en la meningitis aguda, sea bacteriana, viral o fúngica. Todo depende de la sospecha inicial, del tratamiento empírico adecuado y el diagnóstico rápido y oportuno. Entidad clínica que tiene elevada mortalidad y consecuencias que pueden ser irreversibles. Y dentro de lo que sería la etiología, siempre nos basamos en función de la edad del paciente. Y en pacientes neonatos, agalacto, Streptogalactiae o Streptogrupo B y Listeria siguen siendo los ganadores, lo mismo con Escherichia cólica 1. En el caso de los pacientes infantes empieza a tomar más relevancia de Haemophilus influenza o Streptococcus pneumoniae y también el meningococo asociado a los brotes epidémicos. Y esto es lo que busca el panel. Dentro de una hora yo puedo saber si el paciente tiene cualquiera de las bacterias que mencioné, pero lo más interesante y en lo que yo he visto en mi práctica, donde más me ha ayudado, porque el cultivo se sigue haciendo, es la detección de los agentes virales. Y es impresionante la cantidad de infecciones por herpes virus tipo 6 o también por enterovirus en pacientes pediátricos. Yo no puedo hacer cultivo de los agentes virales y usualmente dependo de PCRs individuales, muchas veces incompletas, o derivar ese líquido cefalorraquídeo al centro de referencia local con el retraso. Y saber de manera precoz que tengo un enterovirus en un paciente estable me permite, por ejemplo, mantenerlo, poder externarlo y no someterlo a una internación. Es muy diferente detectar un herpes simple de tipo 1 que un herpes 6. Lo mismo en el caso de poder detectar una reactivación de la varicela zoster. Yo con estas detecciones puedo hacer un mejor uso de la ciclovir o puedo descontinuar la ceftriaxona con vancomicina que usualmente se utiliza de tratamiento empírico. O conocer de manera precoz que tengo una listeria monocitógenes que es resistente natural a la ceftriaxona me permite utilizar la terapia combinada de ampicilina sulbactam con gentamicina. Todo dentro de una hora. Y lo mismo con las levaduras. Detectar un Cryptococcus neoformans me permite la instauración de anfotericina B con 5-fluorocitosina. En la Argentina no tenemos esta última, así que usualmente se hace terapia combinada con fluconazol. Lo lindo que tiene este panel es que utilizo muy poco líquido cefalorraquídeo, son 200 microlitros. Y a veces me piden muchos análisis, cultivo bacteriano, cultivo micológico, cultivo de micobacterias y film array también. Todas esas pruebas requieren mucha muestra. Con 200 microlitros ya puedo hacer el panel y en una hora saber el resultado. Y esto con elevada sensibilidad y por supuesto especificidad. También algo muy bueno que tienen estos paneles es que no hay interferencias por la sangre. Si la función es traumática, santocrómica, repleta de hemoglobina, no hay una interferencia por la hemoglobina. Y como sí dije antes, no aplican las muestras obtenidas de dispositivos permanentes como son los shunts, porque en esas infecciones lo que voy a esperar es una etiología que involucra enterobacterias, bacillus gram negativos, todos los Staphylococcus coagulasa negativos y también Cutibacterium acnes, antes llamado Propionibacterium. Un ejemplo de un estudio que hicieron en Chile en el cual preintervención de la implementación de este panel muestran las tasas de negatividad de los líquidos cefalorraquídeos. Luego de la intervención van a ver cómo es que aumenta la tasa de detección a expensas fundamentalmente de los agentes virales y también de agentes bacterianos que no se detectaban en el cultivo, sobre todo por neumococo y Haemophilus influenza. Ya con el tratamiento empírico con una única dosis, el líquido cefalorraquídeo puede negativizar los cultivos. Y con la instauración de este tipo de pruebas, yo puedo tener la documentación de que el paciente tiene una meningitis bacteriana con cultivo negativo, pero que el FilmArray me dio positivo. Entonces hablamos en general de un mayor desempeño, más rápido que el cultivo tradicional. Por supuesto, no lo reemplaza. Y en lo que es el impacto clínico y económico, similar al resto de los paneles. Diagnóstico rápido, descontinuar la terapia empírica de manera más temprana, una reducción de la estancia hospitalaria y costos asociados. Y por último, hablar del panel de gastroenteritis. Y aquí quiero destacar que en mi práctica yo he recibido muchísimas indicaciones de coprocultivos muy mal indicadas. El concepto del PRODIM no solamente aplica para estos paneles, sino también para el resto de las indicaciones de los estudios de microbiología. Un estudio mal indicado, aparte de dar una mala respuesta, también lleva una sobrecarga de laboratorio. Consumir recursos como placas, como botellas. Entonces, cuando pedamos un estudio microbiológico, tiene que ser, como dijo antes el doctor, en un contexto adecuado. Y el coprocultivo muchas veces es muy mal indicado. Solamente se debe indicar en el caso de la diarrea adquirida comunitaria que dura más de 7 días, no la diarrea aislada.
En la diarrea del viajero solamente yo le indicaría después del fracaso del tratamiento. Diarrea con signos de alarma como disentería o la presencia de sangre, sobre todo en mi país hay una alta prevalencia de síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli O157. Sospecha de brotes nosocomiales, sobre todo por Clostridium difficile, en pacientes que tengan terapia antimicrobiana prolongada o que tengan antecedentes de internación. Y por supuesto la diarrea persistente del paciente inmunocomprometido. El resto de las diarreas en general son autolimitadas, no requieren tratamiento más que la terapia de hidratación oral. Esto es lo que busca el panel. Hablamos de Campylobacter, germen muy difícil de rescatar en el laboratorio por exigencia nutricional y atmosférica y que implica un cambio de conducta inmediato con el uso de macrólidos y muy importante su detección por su asociación con el síndrome de Guillain-Barré. Clostridium difficile como diarrea nosocomial, Salmonella, Plesiomonas, Shigella, también la detección de Escherichia coli 157 asociada al síndrome urémico hemolítico. Dentro de los agentes virales, nosotros antes no detectábamos norovirus, ahora lo detectamos muchísimo como principal enfermedad transmitida por alimentos. Y dentro de los agentes parasitarios se incluyen algunos. Aquí es importante tener en cuenta que esto no descarta el parasitológico seriado. El parasitológico seriado sigue siendo más sensible. Lo importante a tener en cuenta es la detección positiva. Por supuesto, creerle es una prueba muy específica, pero ante el negativo no descarta la sospecha de una parasitosis y hay que seguir manteniendo la indicación del parasitológico seriado. La muestra es una muestra diarreica. No se aceptan muestras con ese formes, ni siquiera para el coprocultivo. Un ejemplo de un caso clínico, un paciente de 23 meses de edad con antecedentes de enfermedad oncológica, diarrea intermitente y vómitos. Múltiples esquemas antibióticos y tratamiento empírico frente a la sospecha de reactivación de citomegalovirus sin mejoría. Ingresan un diagnóstico de enfermedad injerto contra huésped y gracias al panel se pudo detectar, como se ve abajo, la detección del norovirus. Todo esto dentro de una hora de enviada la muestra. Otro ejemplo donde podemos ver lo que antes sospechábamos, pero ahora lo podemos evidenciar, que la mayoría de las gastroenteritis son polimicrobianas. Hay coinfecciones y muchas veces no las detectábamos. Como por ejemplo este paciente con una disentería causada por Shigella, pero también tenía coinfección por norovirus. O en el caso de este paciente, en donde tenemos la detección de un Campylobacter, sin también una diarrea inflamatoria, una disentería, con coinfección por Escherichia coli enteroagregativa. Aquí hay mucho cuidado, sobre todo en el paciente adulto, estas Escherichia coli como la EPEC, la EAEC o la Escherichia coli enterotoxigénica pueden ser de portación asintomática. Entonces, siempre hay que evaluar los resultados con un contexto clínico adecuado. 7 veces más detecciones que el método convencional. El coprocultivo es una de las peores prácticas en el laboratorio de microbiología con un desempeño habitual que va desde el 4 al 20% de positividad, mientras que estas pruebas pueden llegar a tener 6 veces más de detección que el coprocultivo tradicional. Es el único panel en donde sí se ha logrado un reemplazo total del coprocultivo, pero siempre y cuando sea bien indicado. En general, la detección del germen no implica un antibiograma adicional y es por eso que en lugares como en Europa se ha podido reemplazar la práctica del copro por este tipo de paneles, pero siempre en un contexto adecuado. Reducción del uso de antibióticos y también lo que me permite estos paneles es disminuir el uso o la indicación de otras técnicas diagnósticas como son las radiografías de tórax, el esofagograma y otros tipos de test. En resumen, las muestras validadas. Cuando implementen estas técnicas en el hospital, muy importante respetar las muestras y no pedir un panel con una muestra no validada. Destaco, por supuesto, la sangre directa en el panel de bacteremias, totalmente prohibido. En el caso de la meningitis, evitar las muestras de Schunz. En el caso de las muestras gastrointestinales, no las muestras formes, por ejemplo, los hisopados rectales. Panel de neumonía, muestras aceptables y siempre para cultivo respiratorio, como el esputo, aspirado traqueal, el lavado bronquiovelar. Y en el panel respiratorio, siempre el hisopado nasofaríngeo. Por último, creo que es la parte más importante y es algo que habló el doctor en la anterior disertación. Utilizar esto solamente funciona si se da dentro de un marco apropiado como es un PROA y un PRODI.
Si no existe esto, es muy probable que les sea una exquisitez microbiológica, que tengan un diagnóstico rápido, pero que no repercuta en el paciente. Por eso es que hay que diseñar diferentes tipos de indicaciones o elaborar guías locales de prescripción. El objetivo es lograr la correcta indicación y evitar el sobreuso de estas pruebas. Si ustedes pueden lograr este tipo de protocolos en sus instituciones, sería lo más óptimo y poder diseminarlos en todas las salas. Definir cuál es el paciente objetivo, cuál es la sala que puede pedirlo, cuánto es que tarda la prueba y cuál es el tipo de muestra indicada. Lo mismo con pacientes con meningitis y los riesgos, o perdón, mejor dicho, lo que sería lo importante de una correcta interpretación. Por eso la educación médica es fundamental, establecer protocolos de aislamiento del paciente, adecuar los ajustes de tratamientos en función de mis estadísticas microbiológicas y lo más importante, guías de interpretación, como las que habíamos mostrado antes, ¿no? En conclusión y para finalizar. Como microbiólogo, yo considero que el laboratorio de microbiología tiene un rol súper importante para hacer un manejo adecuado de las enfermedades infecciosas, pero solamente va a funcionar si tenemos una comunicación fluida con el médico tratante e incorporar estas pruebas y hacer una buena solicitud de las pruebas para evitar el sobreuso. Ninguna tecnología cumple su objetivo si es mal utilizada. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí tienen mi mail por si quieren la presentación, se las puedo enviar, por supuesto, y abierto el espacio para cualquier pregunta. Muchas gracias, Diego, por la disertación, muy interesante, los casitos clínicos, la experiencia que has tenido con el uso de esta tecnología. Y bueno, en realidad creo que a todos nos ha quedado más claro cómo la implementación de los paneles de biología molecular nos ayuda a poder llegar a un diagnóstico más oportuno, de manera precoz, sobre todo para poder dirigir nuestra terapia antibiótica a nosotros como clínicos, ¿no? Bueno, antes de poder pasar a las preguntas, para poder enriquecer este espacio, a mí me gustaría invitar a la doctora Patino, que la vemos conectada. Ella es jefa del área de microbiología del Instituto Nacional de Salud del Niño, para que nos pueda comentar acerca de la integración del PROA, PRODIN y la nueva tecnología del instituto, que son los paneles de un array. Entiendo que están llegando los paneles respiratorio y panel meningitis. No sé, doctora, si no logra escuchar. Buenas noches. Ah, ya. Nos dice por chat que está conectando el audio. Muy bien, doctora, la esperamos. Buenas noches, ¿si me puede escuchar? Sí, doctora, la escuchamos claro. Buenas noches, ha sido muy satisfactorio reunir información por parte de la infectólogos que están trabajando estas pruebas y además la experiencia de microbiólogos que han visto no solamente el uso, sino también la parte más interesante en salud pública, que es ver costo-eficiencia. Con respecto también a lo que estás comentando de la implementación de estas pruebas en el Instituto Nacional de Salud del Niño, efectivamente contamos con el equipamiento que se encuentra actualmente ya instalado, el personal ya capacitado, que ha tenido una nueva versión mejorada del equipo, que tiene también software que alimentan base de datos, a diferencia de los equipos que inicialmente utilizamos en el año 2016 y 17. Ahora, con un equipo
como sesión en uso, ya propiedad del instituto, va a ser más fácil sostener la adquisición de los reactivos que puedan ser no solamente solicitados por pacientes beneficiarios del SIS, ya que son pruebas auditables en primer lugar, que se han dirigido en base a la necesidad de la demanda de las unidades críticas como UCI y emergencia, y que además están teniendo ahora un proceso de selección que se encuentra en estudio de mercado. Entonces sabemos de que esto puede tomar no más de 45 días de repente para poder tener no solamente un abastecimiento más fluido, sino también el tener también la posibilidad de asegurar que esto sea sostenible y viable para muchos años más. Con respecto a lo que es PRODIN, efectivamente nosotros estamos sosteniendo que también es importante que se priorice no solamente qué tipo de paciente lo requiera, sino que en velar en la mejor toma de muestra posible para poder tener también una mejor interpretación desde la toma de muestra, la calidad de la toma de muestra, la necesidad de el uso de esta prueba o de repente tras el rechazo de una muestra inicial poder conversar con el médico tratante o la enfermera quien está en estos momentos encargada en algunos momentos, igual que el tecnólogo de terapia respiratoria en las unidades críticas, de ver la toma de muestra en el momento que se tiene que canalizar un aspirado o también un VAL. Con respecto a meningitis, sí es importante la necesidad que ha manifestado emergencia para poder diagnosticar las encefalitis virales, que sí son problemas que no se han podido sostener en el tiempo, no ha podido tampoco tener una solución en el momento que estas muestras generalmente eran derivadas a otros laboratorios. Yo creo que eso va a ser una gran ventaja para nosotros, para tener un diagnóstico rápido para los pacientes pediátricos, especialmente las bacterias exigentes y además de virus que no son detectables por cultivo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Hemos escuchado sus comentarios y definitivamente pues este enfoque cobra especial importancia en los escenarios de sepsis y del uso adecuado de antimicrobianos, ¿no? Así como el impacto en el tiempo con los resultados de estos paneles. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Podemos pasar por algunas de ellas. Nos consultan cuando el panel identifica dos o más microorganismos, ¿cuál es la recomendación? ¿Tratamos todo? ¿Qué es lo que podríamos? Bien, ¿Cómo nos puedes orientar? sí, bien. Es una pregunta muy amplia porque va a depender del panel y va a depender de la clínica. Si estamos hablando, por ejemplo, del panel respiratorio y tengo detección, a veces coinfección de una influenza con un metaneumovirus, bueno, los dos son patógenos obligados, no hay un cambio de conducta, sino más bien una detección microbiológica. A lo sumo, la terapia va a estar más orientada a tratar la influenza A y el aislamiento del paciente. El tema que se torna un poco más complicado son cuando hablamos de neumonías, en donde usualmente van a encontrar dos o tres más microorganismos. Todo va a depender de la epidemiología y del recuento de número de copias. Aquí lo importante a tener en cuenta es considerar la clínica del paciente y la epidemiología, pero si siempre hay alguna duda sobre cómo interpretarlo, ustedes tienen un servicio de infectología que es muy bueno y también tuve el placer de conocerlos la semana pasada, el excelente laboratorio de microbiología que tienen. Entonces, todo depende de la comunicación. Si yo tengo detección de una Cinetobacter baumannii en un recuento de 10 a la cuarta, que es un recuento muy bajo, y yo después me doy cuenta que el paciente está estable, que no, realmente no tiene un diagnóstico de neumonía, por más que haya detección de uno o tres gérmenes, no tiene valor. Entonces, todo depende del diálogo y del contexto clínico. Otro ejemplo, infección gastrointestinal. Tengo detección de Clostridios difficile de un paciente pediátrico que no tuvo internación. Lo voy a detectar, pero eso es una aportación asintomática. El doctor nos estuvo hablando en la anterior disertación de lo que serían las bacteriurias asintomáticas que no deberían tratarse. En pruebas de biología molecular, eso también aplica. Pero por eso,
clínica, correcta indicación y siempre comunicación para que se puedan interpretar. Excelente. Además, bueno, felicitan a los ponentes y mencionan, ¿no? Actualmente en el contexto de resistencia a la citromicina y frente al brote de Bordetella pertussis, en muchos de estos casos graves, pregunta, ¿existe alguna estrategia PRODIN para este tipo de casos? ¿Qué exámenes serían más rentables para detectar estos casos severos? Gracias por la respuesta. Bueno, en el caso de casos probables de pertusis, ¿no? Eh, en todo niño menor de 6 meses de edad con tos paroxística, con cianosis, con vómitos post-tos, con apnea, debe ser considerado un caso probable de tos ferina hasta demostrar lo contrario. Y en el instituto ya está normado que se debe solicitar la prueba de PCR para Bordetella pertussis, que es procesada en el Instituto Nacional de Salud, e iniciar inmediatamente el tratamiento con un macrólido, ¿no? Una de las informaciones que hemos tenido con el brote del año pasado es que se ha detectado bordetelas pertussis resistentes a macrólidos dentro de los pacientes. No hay estudios que avalen una alternativa que haya mostrado eficacia, ¿no? Lo que se ha estado usando es cotrimoxazol, que es una alternativa en pacientes que no toleran macrólidos o son alérgicos a macrólidos, ¿no? En los niños entre 6 y 18 meses, sí uno toma en consideración todo de al menos 2 semanas, ¿no? Más algunos de los criterios que he mencionado: tos paroxística con cianosis, apnea, vómito por tos, estridor. Algo que es muy importante, en los niños mayores, sobre todo en los escolares y adolescentes, eh, si tienen una tos de más de 2 semanas, el diagnóstico diferencial debe ser tos ferina. ¿Por qué? Porque el cuadro de tos ferina en esa población no es típico. Puede confundirse con una traqueobronquitis, con un proceso respiratorio mal curado. Entonces, todo depende de la situación epidemiológica, ¿no? Si estamos frente a una situación de aumento de casos de tos ferina en la comunidad y tenemos un adolescente con tos de más de 2 semanas, paroxística también es un caso probable de tos ferina, ¿no? Pero para tos ferina yo creo que no tenemos problema porque disponemos de la prueba de PCR en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y lo otro, que todas las guías recomiendan que ante todo caso probable iniciar tratamiento lo antes posible, ¿no? Porque si el tratamiento tiene algún impacto es en los primeros días de enfermedad, ¿no? Ya pasada los 5 a 7 días de iniciar la enfermedad, el impacto para reducir la duración de la enfermedad o la severidad de enfermedad se considera que es mucho menor. Gracias, doctor. Claro, son mensajes claves, ¿no? Y también destacar la importancia de la coordinación del equipo clínico con el laboratorio para poder llegar a un diagnóstico pertinente. Nos consultan, a ver, buenas noches, agradecidos por la ponencia. Tengo una consulta. En base a su experiencia, ¿cuáles serían los indicadores a incluir de forma inicial en los pruebas pediátricos? Bueno, yo creo que nosotros estamos en proceso de implementación. Estamos en el tercer año del proceso de implementación, porque la implementación del PROA es una carrera de largo aliento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cambio de la conducta del médico prescriptor, y el cambio del comportamiento o la conducta no se logra de un momento a otro, ¿no? Entonces nosotros hemos comenzado con las actividades educativas basadas en guías clínicas, ¿no? Las auditorías retrospectivas, incorporándonos en las rondas clínicas, las auditorías prospectivas a tiempo real, también incorporándonos en las rondas clínicas. Hacemos la vigilancia activa de los aislamientos microbiológicos, o sea, tenemos un drive que compartimos con el servicio de microbiología y detectamos los reportes de los aislamientos de mayor importancia, como son hemocultivos, cultivo de líquido cefalorraquídeo, cultivo de aspirados traqueales, urocultivos o de muestras normalmente estériles. Identificamos al paciente, entramos al intranet, vemos el resultado microbiológico y vamos a la cama del paciente, ¿no?
y realizamos una auditoría a tiempo real con el médico prescriptor. Otro aspecto es la vigilancia activa de bacterias multiresistentes, ¿no? Tenemos indicadores por cada 1000 días de admisión de los que son enterobacterias, en bacteremias, solamente en bacteremias, ¿no? E. coli B positivas, Pseudomonas resistente a carbapenems, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, estafilococos meticilinos resistentes, ¿no? Hacemos también la monitorización del consumo de antimicrobianos, de antibióticos. Nosotros aún no contamos con historia clínica electrónica, por eso no podemos hacer DOT. Entonces lo que hacemos es DDD, que es lo recomendado en adultos, pero para medirnos nosotros mismos nuestra tendencia en el consumo. No nos podemos comparar con otros hospitales, no es lo ideal. Esperamos que cuando se implemente la historia clínica electrónica poder hacer DOT, que es lo ideal. Y realizamos estudios de prevalencia puntual de uso de antimicrobianos 2 veces al año. Lo hacemos en junio y en diciembre. Hacemos estudio de prevalencia puntual de uso de antimicrobianos para evaluar la prevalencia de uso de antibióticos, evaluar el porcentaje de adherencia a guías clínicas o aislamientos microbiológicos, tanto en infección de la comunidad, infecciones asociadas a los cuidados de la salud, como en profilaxis perioperatoria, ¿no? Antibiótica perioperatoria, ¿no? Y sí, en estos 3 años, nuestros indicadores medidos por los PPS han ido mejorando, ¿no? La adherencia a las guías clínicas en infecciones de la comunidad han mejorado de un 60% a un 85%, en infecciones asociadas a los cuidados de la salud de un 40% a un cerca de un 80% también. En profilaxis perioperatoria seguimos en un 40% porque todavía hay la indicación inapropiada de ceftriaxona para cirugías limpias. Yo creo que es un problema que hay en varios hospitales, pero ya el PROA se siente en el hospital, o sea, ya saben lo que es PROA, ya esperan mi visita, mi ronda clínica. Entonces yo creo que estamos avanzando, ¿no? O sea, todavía yo creo que ya estamos pasando a un nivel intermedio, entre ya un nivel intermedio, pero en la medida que mejore la tecnología en el diagnóstico, cambie el comportamiento a la hora de indicar pruebas diagnósticas, mejore la toma de muestra, yo creo que el procesamiento está garantizado porque tenemos un excelente laboratorio en microbiología, ¿no? Y educar a los colegas prescriptores en la lectura interpretada del antibiograma, ¿no? Y cuando haya la prueba de las plataformas de PCR múltiples, también saber interpretarlo, ¿no? Para poder tomar la conducta más apropiada. Ok, gracias, doctor. Sí, es importante entonces el manejo interdisciplinario. No, bueno, a ver, tenemos una pregunta. Nos menciona un problema de las pruebas diagnósticas, así como los paneles moleculares, son los falsos negativos. ¿En qué casos sospechar y qué enfoque se debe de realizar? Ok, bueno, ahí yo no estoy de acuerdo. O sea, las pruebas moleculares se destacan en realidad por su elevada sensibilidad, con lo cual falsos negativos en general, lo que sí podemos hablar en general es de la no detección de obviamente gérmenes que no están en el panel. El lema del microbiólogo es uno busca lo que encuentra, o uno encuentra mejor lo que busca, ¿no? Entonces, ¿cómo es el enfoque? ¿En qué caso sospechar? Primero, saber qué es lo que circula en el hospital, la estadística microbiológica. Por ejemplo, el panel de neumonía, que tiene un panel muy completo en bacterias, no me va a detectar todas las bacterias que están presentes o posiblemente presentes en neumonías intrahospitalarias, sobre todo en asociadas a ventilación mecánica. Estenotrofomonas maltophilia y burkholderia, que a veces puede estar en estas unidades, no está presente en el panel. Por eso el cultivo siempre ayuda a detectar lo que no busca el panel. Pero, por ejemplo, son en general muy completos. Si podemos tener resultados verdaderamente falsos negativos, en general se dan por malas prácticas de toma de muestra o mal transporte de la misma que condiciona la estabilidad de la muestra. Pero en general son técnicas que tienen un muy elevado valor predictivo positivo y negativo por su elevada sensibilidad y especificidad. Sí, quizás quería mencionar algo que me había olvidado dentro de las estrategias de PROA.
es el mapa microbiológico institucional, ¿no? Nosotros desde el año 2004, cuando formamos parte del Comité de Control de Infecciones, ¿no? Ya el laboratorio de microbiología, que era parte del Comité de Prevención y Control de Infecciones, elabora el mapa microbiológico, el cual se informa semestralmente y el consolidado anual, ¿no? Y es de mucha ayuda porque nos permite evaluar las tendencias de los patrones de susceptibilidad, la aparición de nuevos patrones de resistencia, de nuevos agentes, ¿no? Y cuando se hace un informe apropiado en relación a tipo de muestra, por ejemplo, en aspirados traqueales tenemos que la primera causa es pseudomonas, y en nuestra UCI el 50% de las pseudomonas son resistentes a carbapenems. O sea, y sin embargo, meropenem vancomicina es la terapia empírica más frecuentemente utilizada, ¿no? La sensibilidad a cefepime es mejor para pseudomona que meropenem, para cefepime 85%, para meropenem es 40 y tantos, 50 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, el mapa microbiológico nos ayuda mucho para decidir la terapia empírica inicial, ¿no? Y Ujú. para elaborar nuestras guías clínicas de tratamiento. O sea, la guía de diagnóstico y tratamiento de neumonía asociada a ventilación ha sido actualizada en el 2025 y ha sido aprobada por resolución directoral en octubre del 2025 y recoge la información microbiológica del mapa microbiológico de los últimos años, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y es un trabajo de microbiología muy importante, porque uno de los problemas es que todavía no conseguimos horas adicionales al microbiólogo para proa. Entonces, los microbiólogos a puro corazón es que hacen la labor de proa, que es el mapa microbiológico, y eso hay que reconocerlo, ¿no? La identificación con la conciencia del problema de la resistencia bacteriana y el aporte que brindan para el bien de los pacientes, ¿no? Al final es de los pacientes, porque el PROA está centrado en el paciente, igual que PRODIN. Así es. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Nos mencionan respecto al reporte de pruebas moleculares, panel neumonía, con conteo alto de dos microorganismos con genes de resistencia diferentes. ¿Se recomienda tratar ambos? Creo que no quedó muy clara esa parte. Está muy bien la pregunta. Y es una pregunta con una respuesta muy variable. En realidad, la recomendación del tratamiento es una decisión médica. No va a surgir del panel, sino va a surgir de la interpretación del médico y también, también va a ayudar muchísimo el mapa microbiológico. Lo más probable es que sí terminen siendo tratados ambos. La neumonía intrahospitalaria suele ser polimicrobiana. Aparte de pseudomonas, como decía el doctor, pueden estar implicados otros agentes. Lo cierto es que no hay ningún test microbiológico, sea molecular o tradicional, que pueda decirme, ok, estos son los agentes infecciosos. Por eso destacamos la palabra probable. La diferencia sí pueden ser agentes que sean patógenos obligados que no busca el panel. Mycobacterium tuberculosis, tengo que pedir una prueba adicional y ahí sí es obligatorio su tratamiento, ¿no? Por supuesto. O agentes de micosis sistémicas endémicas, citoplasma, paracox y coccidiomicosis y también los agentes virales, ¿sí? Pero sí, en el caso de la neumonía bacteriana siempre hablamos con cierto grado de probabilidad. Si la muestra es buena, paciente con contexto clínico adecuado y diagnóstico radiológico, si los microorganismos tienen alto conteo de número de colonias, es muy probable que el médico los jerarquice y los trate de manera empírica. Sí, perfecto. Quedó mucho más claro. Entonces, muchas gracias. Bueno, agradecer entonces al doctor Candela, a Diego por estas excelentes disertaciones, por compartir su experiencia, conocimientos y bueno, también invitar a todos nuestros participantes a la participación de la tercera jornada internacional Proa Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño, a desarrollarse este 27 de febrero desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Se enviará el link de inscripción luego y bueno, es de acceso libre. Antes de cerrar este webinar, invitamos nuevamente al doctor Candela para que nos pueda brindar algunas palabras finales. Gracias. Agradecer la atención de los participantes. Es importante que todos los profesionales de salud
creemos conciencia del problema de la resistencia a los antimicrobianos y debemos enfrentarlos como equipo, ¿no? Microbiólogos, médicos, enfermeras, todos los profesionales de la salud y recalcar que están invitados a la tercera jornada internacional de prueba pediátrico del Instituto Nacional de Salud del Niño, que será virtual, de acceso libre, sin costo, ¿no? El día viernes 27 de este mes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tendremos invitados de Estados Unidos, de España, de Colombia, de Argentina, ¿ok? Entonces, el tema central es integrando control de infecciones, PRODIM y PROA. O sea, va a haber un bloque de PRODIM, un bloque de PROA y un bloque de control de infecciones. Los espero. Muy bien, gracias a todos por su participación. Damos por concluido el webinar de esta noche. Buenas noches.